El siguiente relato se llama El botón. Antes de empezar, tengo que admitir algo. Solo te digo esto porque creo que es importante. Pero lo juro, lo que pasó fue real. Solo espero que no me juzgues por lo que estoy a punto de compartir. La cuestión es que vivo en una institución mental, estoy clínicamente loca. Hace 10 años me diagnosticaron paranoia severa, alucinaciones y muchos otros trastornos, y me encerraron aquí porque mis padres no me podían hacer frente. No tengo nada contra ellos. Quiero decir, no es su culpa que su hija esté loca. Hicieron lo mejor que pudieron, benditos sean, pero a veces la gente necesita ayuda especializada y yo era una de esas personas. Mirando hacia atrás, entonces era mucho peor de lo que estoy ahora, pero estoy empezando a desviarme del punto. Me he mudado de institución en institución a lo largo de los años. Algunos fueron quemados por los reclusos, otros fueron cerrados por el gobierno, pero hubo un lugar, el último en el que me quedé, que cerró por una razón mucho más horrible. Se llamaba Instituto Uptri, pero los pacientes lo llamábamos OTI. Estaba situado en una zona apartada del campo, cerca de una densa extensión de bosque. El edificio en sí fue construido en el siglo XIX y originalmente era una elegante mansión para una familia rica, pero después de que el último heredero murió sin testamento, fue confiscado por el gobierno y convertido en un asilo, pero hoy en día ya no los llaman así. En el pasado, probablemente habría sido un buen lugar para vivir, pero ahora su apariencia prístina se ha ido deteriorando lentamente con el tiempo. Las ornamentadas gárgolas que alguna vez estuvieron en el techo habían sido erosionadas por el viento y la lluvia, pero la mayoría de ellas se habían astillado y desmoronado de todos modos. La hiedra verde se retorcía hacia arriba y dentro de las grietas de las paredes de piedra amarillentas que alguna vez habrían sido de color blanco mármol. Necesitaba desesperadamente una restauración, pero una recesión mundial obligó a cancelar cualquier trabajo programado debido a la falta de financiación. En el interior, el mobiliario y la decoración eran muy anticuados, pero al menos estaban limpios. El papel de la pared era de ese horrible material amarillo de los años 70 y las alfombras estaban descoloridas y gastadas. La cantina era al menos un poco mejor, originalmente era la guardería de los niños que habían vivido allí. El suelo estaba cubierto de roble pulido, pero las paredes estaban profusamente decoradas con hermosos frescos de historias de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. En el techo había delicadamente pintadas imágenes de querubines y ángeles sosteniendo flores y corazones. Era una habitación peculiar, porque en casas antiguas como Bactri Manor, las guarderías solían estar arriba o en el ático, pero aquí las habían construido en la planta baja. Estaba justo al lado de la cocina, y cuando lo convirtieron en un instituto mental, los constructores habían derribado la pared hasta la pequeña cocina. Nunca había estado en la cocina, solo se permitía entrar al personal, pero comía a menudo en la cantina. Solo a unos pocos de nosotros, los reclusos, como a veces nos llamaban, se nos permitía comer allí, ya que muchos de mis compañeros reclusos eran demasiado peligrosos para tener contacto con otros, pero afortunadamente yo no era una de esas personas. También en la planta baja se encontraban las dependencias del personal y una sala de visitas, aunque nunca nadie vino a visitarme. En el primer piso había 2 salas, el ala Williams y el ala Mattenson. Ambos eran para pacientes varones y llevaban el nombre de 2 de los benefactores anteriores del instituto. Había otras 2 salas en el segundo piso que eran para pacientes femeninas. Fueron llamados ala Victoria y ala Goldin. Yo estaba en el ala Victoria, que patrióticamente lleva el nombre de la monarca de la época, la reina Victoria. Mi habitación estaba justo al lado de las escaleras que conducían al ático. El ático era el lugar donde se encontraban los pacientes peligrosos. A menudo podía oírlos gemir y golpear a través del techo por la noche. Había pedido que me cambiaran de habitación, pero aparentemente no había otras libres. Aparte de los psicópatas que hacían ruido encima de mí, era una bonita habitación. Tenía mi cama en la esquina de la habitación frente a la puerta y un televisor en la pared frente a mi cama. En la otra esquina había una estantería llena de numerosas novelas y cosas similares. Probablemente te suene como un dormitorio normal, pero créeme, no lo era.
La puerta estaba hecha de hierro y todas las noches las enfermeras la cerraban para encerrarnos. Al lado de la puerta había uno de esos espejos de dos caras. Desde el interior de la habitación parecía un espejo normal, pero por fuera era una ventana por la que los médicos y enfermeras podían ver. No me gustó nada, pero al menos lo tapaban por las noches para que nadie pudiera espiarnos. En realidad, era como una prisión, excepto por una cosa. Si necesitábamos salir, había un botón encima de la cama que llamaba a las enfermeras a nuestras habitaciones. Se suponía que solo debíamos usarlo si tuviéramos un ataque de pánico o tuviéramos alucinaciones o algo así. Era un botón de pánico. Siempre pensé que era algo inútil para mí, ya que nunca antes había tenido la necesidad de usarlo, nunca me asustaron especialmente mis alucinaciones ni tuve ataques de pánico graves, pero hubo una noche que cambió mi opinión de ese botón para siempre. Esa noche estaba particularmente tormentosa y los vientos aulladores y la lluvia torrencial hacían que la vieja casa crujiera y se balanceara. Decidí quedarme en mi habitación y leer un poco. Esa noche elegí Alicia en el País de las Maravillas. No es un libro particularmente difícil de leer, pero los truenos y los relámpagos me impidieron sumergirme por completo hasta el punto en que finalmente me di por vencida y me acomodé en la cama. Como estaba cansada, me quedé dormido casi de inmediato. Sin embargo, como tengo el sueño ligero, me despertaban ruidos aleatorios y los gemidos de los locos de arriba. Sé que puede parecer un poco extraño para mí, entre todas las personas, burlarme de los demás y de sus dolencias de salud mental, pero si has estado encerrado durante tanto tiempo como yo, tú también te volverías malo. Pero yo divago, permítanme seguir aburriéndote con los detalles aparentemente innecesarios de esa noche. Después de que los lamentos de los criminales locos encima de mí finalmente cesaron, logré dormir otras 2 horas antes de que me despertaran nuevamente. Esta vez fue la enfermera de noche que cerró y echó el cerrojo a la puerta. Una sensación de malestar surgió en mi estómago por la ansiedad y la paranoia que me impedían regresar al mundo del sueño. Me quedé despierta durante varias horas, solo con mis pensamientos vacíos y la tormenta que azotaba afuera. Por alguna razón, los ecos de las gotas de lluvia me resultaron vagamente reconfortantes. Los ruidos eran consistentes a diferencia de los otros ruidos que escuché durante la noche. La monotonía del golpeteo me envió a un estado casi hipnotizado. Han hecho estudios sobre eso, ¿sabes? Los voluntarios fueron atados a sillas y bombardeados con luces secuenciales y estática de radio. Estos estimulantes parecían inducir una fase similar al sueño en los sujetos y supongo que eso fue lo que me pasó esa noche. No parecía un sueño normal, era casi como si estuviera semiconsciente, pero los elementos reveladores del sueño todavía estaban allí. Podía escuchar la tormenta afuera, pero también podía escuchar alarmas y cánticos espeluznantes que sonaban distantes y apagados. Naturalmente, en ese momento supuse que había soñado esos ruidos o que al menos los había alucinado. Pero entonces escuché otro ruido. Fue un ruido fuerte y agudo que me despertó. Había una urgencia en el ruido que hizo sonar campanas de advertencia en mi cabeza. Cuando finalmente estuve completamente consciente, logré descifrar el sonido. Estaba golpeando. Eran dedos golpeando el cristal. De repente, una luz tenue me cegó y iluminó mi habitación que antes estaba sumida en la oscuridad. En la pared al lado de mi cama pude ver una sombra amenazante con largos zarcillos óseos como dedos bailando de arriba a abajo. Involuntariamente, me estremecí y el golpeteo cesó. Pensé que todo había terminado y que simplemente había alucinado un poco. Pero estaba equivocada. La ausencia de sonido fue reemplazada por chillidos desgarradores y dolorosos. Gemí un poco cuando las dagas del sonido destrozaron mis tímpanos. Mi mente empezó a divagar e involuntariamente comencé a imaginar cosas horribles. Eran cosas enormes, oscuras y sombrías, con caras pálidas y cuchillos en lugar de manos, que se arrastraban lentamente hacia mí. El miedo comenzó a apoderarse de mí mientras mis pensamientos se sentían cada vez más reales. No sabía qué hacer. Era como cuando eres un niño pequeño y escuchas un sonido extraño y automáticamente asumes que es un monstruo. Así me sentí. Como una niña pequeña e indefensa acurrucada bajo las sábanas del edredón.
El chirrido se hizo más y más fuerte y casi dejé escapar un gemido de desesperación. Porque esta cosa se estaba burlando de mí, mi mente sollozó. Me acurruqué en posición fetal y comencé a llorar. Me sentí completamente histérica. Pero entonces algo se rompió dentro de mí. Una voz de la razón susurró entre las crecientes masas de pensamientos terribles. «Estás alucinando», pensé para mis adentros. Entonces no me pareció tan malo. A medida que la parte de mí que estaba en pánico se fue alejando lentamente, sentí un ligero orgullo al darme vuelta en la cama, sin tener más miedo de las alucinaciones que me habían perseguido. Aunque todavía había algo que me preocupaba. Era la luz. La luz que había proyectado sombras en mis paredes. Ahora bien, no le tengo miedo a la luz, por supuesto, pero fue de donde venía la luz lo que hizo que se me helara la sangre. El espejo. El espejo de dos caras. Lo habían manipulado para que pudiera ver el otro lado. Presionado contra el cristal, había un rostro gris enfermizo sobre una cabeza calva y deforme. Sus ojos eran bulbosos e inyectados en sangre y tenían un brillo aterrador. Debajo estaba su boca con dientes en forma de triángulo teñidos de un preocupante tono rojo. La cosa me gruñó con una sonrisa. Fue disfrutar viéndome sufrir. Lentamente levantó una mano y comenzó a golpear el cristal con sus largas y amarillentas uñas. No podía respirar. Literalmente me quedé helada. Me entró el pánico y la única manera de afrontar las emociones que sentía era llorar fuerte con la esperanza de que alguien viniera a ayudarme. Quería esconderme, alejarme de ello, pero no podía quitarle los ojos de encima. Pensé que si parpadeaba siquiera por un segundo, me atraparía. Mientras lentamente movía mi mano fuera de las mantas, la criatura me mostró sus dientes y siseó, haciéndome retroceder aterrorizada. Quería que volviera la voz de la razón. Solo que me hubieran dicho que nada de esto era real habría hecho que toda la situación fuera más llevadera. Pero el problema era que se sentía tan real. Levanté el brazo nuevamente y lentamente alcancé el botón de pánico. Estaba segura de que en el momento en que lo presionara, todo estaría bien. Mientras preparaba mi brazo para empujarlo, noté que la criatura sonreía. No la sonrisa malvada que había sonreído antes, sino una sonrisa más genuina. Era como si quisiera que presionara el botón. Mi mente estaba tan confusa que no me di cuenta a tiempo. Presioné el botón y lo escuché hacer clic. Con un suspiro de alivio, esperé que una enfermera viniera corriendo hacia mí con mi medicación. Pero luego hizo clic. Algo hizo clic en mi mente. Recordé algo que me dijo el médico jefe cuando llegué por primera vez. Para facilitar el acceso, recuerdo que dijo, al presionar el botón de pánico, la puerta de la celda del paciente se desbloqueará automáticamente. Y luego hizo clic. La puerta se abrió con un clic. Creo que ellos también quemarán este lugar, y todo es mi culpa nuevamente.